tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando La Caja Negra. Estamos en vivo y en directo por Unicanal. Dos temas tenemos esta noche. El primero tiene que ver, vamos a compartir con ustedes un desgarrador testimonio que hace una mujer. Ella es una ciudadana brasileña de padres japoneses que vino a vivir a nuestro país con la intención de conformar una familia. Presentó una denuncia de violencia doméstica. El testimonio que van a escuchar que da esta mujer de cómo sucedieron los hechos el 8 de diciembre del año pasado es realmente terrible, desgarrador. En una parte ya cuenta detalles de cómo fue ese hecho de violencia y después dice, yo no quiero ser una víctima, un número, formar parte de la estadística. Entre paréntesis, datos oficiales indican que de enero hasta hoy 46 casos de feminicidios ya tenemos confirmados en nuestro país. Y después sobre este tema vamos a hablar con el abogado Álvaro Rojas, que es representante legal de esta mujer ciudadana, Susi Mika Ullequita. ¿Cómo actuó la justicia? Hay un temor de esta mujer que hace esta denuncia de cómo actúa la justicia en nuestro país en un caso de violencia doméstica. El ex marido, de nombre Marcos Gómez, también un ciudadano brasileño, fue imputado, el hecho ocurrió en diciembre del año pasado, fue imputado en abril de este año, le dieron prisión domiciliaria. Cuando todos coinciden, que dice nuestro Código Penal, que esto es crimen, violencia doméstica, debe ir a prisión, debe ir a Tacumbú, lo enviaron a su casa. Él violenta la prisión domiciliaria, sigue con las amenazas, incluso hay una parte, y tenemos parte para mostrar esta noche, cuando este hombre le hace una advertencia a la amiga de su ex esposa, le dice que va a contratar un sicario de Pedro Juan Caballero para liquidarla. Y le enviaba fotografías de armas de fuego, le enviaba fotografías de un auto al lado con un barril con nafta como para incendiar su vehículo. Desgarrador el testimonio que van a escuchar y también llama la atención cómo ha actuado la justicia y en particular una jueza, la magistrada Rosarito Montanía, cuando se confirma que este hombre violó en flagrancia incluso, porque hay fotografías que vamos a compartir con ustedes, su prisión domiciliaria y siguiendo con las amenazas y atosigando a su expareja, le vuelven a dar prisión domiciliaria. Por supuesto, la mujer está aterrorizada, teme ella por su vida y por la de su hija, una menor de 3 años. Ese es el primer tema. Y el segundo tema, mañana en Cámara de Senadores se plantea este proyecto de ley polémico, entre paréntesis, el viernes a la tarde acá en el programa Sin Vueltas, un incidente con el senador Enrique Riera, el senador paraguayo Cubas, sobre estas modificaciones a la ley que reglamenta la declaración jurada de bienes. Nosotros vamos a hablar después sobre ese tema con Ezequiel Santagada, del Grupo Impulsor de Acceso a Información Pública, porque en la comisión del Senado, Comisión de Legislación, se incluye, que no fue iniciativa de Paraguayo Cuba, él plantea que la declaración jurada sea pública y también redefine el tiempo en que se tiene que presentar, pero algunos parlamentarios introdujeron una cuestión que podría después plantearse sucesivas inconstitucionalidad sobre esa figura y dejar sin efecto la obligatoriedad de que sea pública la información que tiene que ver con la declaración jurada de bienes. ¿Y qué es lo que introdujeron en las modificaciones en la Comisión de Legislación? Que los proveedores del Estado, hoy la ley dice que los funcionarios públicos están obligados a presentar su declaración jurada de bienes. ¿Qué es lo que se agrega? Que toda persona privada, incluso empresa privada, que reciba plata del Estado está obligada a presentar su declaración jurada de bienes. Incluso parece que se agregó también que dueños de medios de comunicación lo tienen que hacer. Esto sería una estrategia utilizada por algunos parlamentarios para que finalmente la ley, el espíritu, el trasfondo de la ley quede sin efecto. Vamos a hablar en el segundo tema en relación a esto. Y tenemos preparado un informe sobre lo que les mencionaba, este caso de violencia doméstica. Ponemos en contexto a la vuelta. Hablamos con el abogado y escuchamos el testimonio que nos fuimos, le grabamos a esta mujer, contamos el nombre, pero le cubrimos el rostro por una cuestión de protección a su identidad. El informe, ya venimos.
Violencia doméstica. Jueza viola ley penal y beneficia a marido golpeador. En Paraguay se registran 46 casos de feminicidios en lo que va del año. La violencia contra las mujeres ha despertado grandes movilizaciones de la sociedad y un llamado de alerta a las autoridades para que garanticen los derechos de las mujeres que son víctimas de actos de violencia. El Código Penal fue modificado en el año 2012 con la Ley 4268, que encuadró de forma categórica el hecho punible de violencia doméstica en la categoría de crimen. La actual legislación establece el que, aprovechándose del ámbito familiar o de la convivencia, ejerciera violencia física o psíquica sobre otro con quien convive o no, será castigado con pena privativa de libertad de 1 a 6 años. El marco penal establecido en la ley obliga en primer lugar al Ministerio Público a asumir la titularidad de la acción penal. El fiscal obra de oficio y la víctima no tiene atribuciones de deslindar de responsabilidad al victimario retirando la denuncia. Por otro lado, el juzgado no puede otorgar en estos casos medidas alternativas por ser tipificados como crimen y de ocurrir, la Fiscalía General del Estado debe tomar intervención. El caso. Jueza viola la ley y beneficia a un marido golpeador. Los detalles de un nuevo caso de violencia doméstica, donde la legislación penal es letra muerta y la actuación de la justicia deja una víctima al desamparo, es el que presentamos a continuación. Tras una denuncia por violencia doméstica presentada ante la jueza Rosarito Montanía, esta se ratificó en una medida de prisión domiciliaria para Marcos Gómez da Silva, acusado por su esposa Susimilca Uyequita de cometer actos de violencia en su contra. Pese a haber violentado esa medida en varias ocasiones y con actitud de poner en riesgo a la víctima, él mismo vuelve a gozar del privilegio de estar en su casa. Con esa decisión, la magistrada viola lo que establece el artículo 245 del Código Procesal Penal, que prohíbe taxativamente a los jueces otorgar medidas alternativas a los procesados por crímenes, es decir, por hechos punibles cuya expectativa de pena supere los 5 años de pena privativa de libertad, como es el caso de nuestra actual legislación de violencia familiar. ¿Cuántos casos de feminicidios debemos incluir en las estadísticas para que los jueces y fiscales se animen a hacer cumplir la ley? Bueno, doctor Álvaro Rojas, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Gracias por tu espacio. Usted es el representante de Susimilca Uyequita. Ella es brasileña. Era una ciudadana brasilera que se radicó del país desde el año 2011, ya con su marido. Actualmente dijiste que era su ex marido, pero siguen casados todavía. Siguen casados. Él se llama Marcos Gómez da Silva. Él es brasileño también. Ambos son brasileños, ambos son de nacionalidad brasilera. El hecho de violencia, sí, vamos a escuchar el relato, el testimonio que da esta mujer, terrible entre paréntesis. Bueno, fuimos y le grabamos, desgarrador lo que cuenta ella y se siente el temor permanente que está viviendo actualmente y sobre todo el mensaje que lanza a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica. ¿Qué es lo que procesalmente se tuvo que haber hecho en este caso y que la mujer, su cliente, hoy dice teme de cómo actúa la justicia en nuestro país? Bueno, principalmente al ser un hecho punible calificado como un crimen, el fiscal de primera mano nunca debió haber solicitado las medidas alternativas a la prisión como lo hizo en este caso. Bueno, ahí ya tenemos una primera violación a la norma por parte de un funcionario público. Bueno, seguidamente formula la imputación, luego se pasa para la audiencia del 242 y en la misma audiencia el juez penal de garantías 4, en ese momento era el abogado Rubén Riquelme, le vuelve a otorgar, hace caso al pedido de la Fiscalía y le otorga las medidas alternativas a la prisión. Segunda violación nuevamente de lo que establece la norma. ¿Quién fue el fiscal que tomó intervención? El fiscal hasta ahora es Jean-Paul López. Jean-Paul López es el fiscal. Sí, de la el hecho ocurrió en diciembre, específicamente el 8 de diciembre del año pasado. En la madrugada del 8 de diciembre. Le imputan recién en abril.
Se le imputa recién el 22 de marzo. 22 de marzo formula la imputación y la audiencia del 242 recién se realiza el 5 de abril. El 5 de abril. O sea que todo ese lapso de y ahí casi toma 14 intervención días. el juez. Ahí toma intervención Riquelme. el juez Riquelme. Y él se allana al planteamiento de la fiscalía. Así mismo. Prisión domiciliaria. Prisión ¿Qué se dio después? Bueno, anteriormente a eso ya existían, ya se inició una denuncia vía juzgado de paz. El juzgado de paz le había otorgado a Marcos Gómez algunas medidas de protección en su contra a favor de la víctima. Estas medidas eran la de prohibición de comunicación, prohibición de acercamiento, exclusión de hogar y prohibición de concurrir a los mismos lugares. Desde ese momento todavía no existía imputación, ya era en el mes de diciembre de 2017, él sin embargo, comienza a violar esas medidas, se comunica con la víctima, le envía mensajes amenazadores, extorsivos, concurre a los mismos lugares donde ella acude, violando la norma ya de primera mano. Luego, tuvo que pasar, tuvieron que recabarse una serie de datos e informes que solicitó el fiscal para que se pueda formular la imputación. Una vez que se formula la imputación, se le otorgan estas medidas y desde ponerle un mes o semanas siguientes a la aplicación de esas medidas, él ya se lo podía ver en locales nocturnos, en bares. Esta es una fotografía, este es él en un local nocturno. En un restaurante. En un restaurante. En un restaurante. ¿Cuándo tenía prisión domiciliaria? Claro, creo que si no me equivoco es del 28 de julio. Porque esto ustedes recogen en redes sociales. Bueno, claro, no sé si él, pero alguien, un amigo en común de él, levanta esa fotografía. Sí, fue subida por las redes sociales en la fecha 28 de julio, si mal no recuerdo. Vamos a escuchar la primera parte. Atiendan bien el relato que hace esta mujer, Susi Mica Ullequita. Cómo cuenta lo que sucedió a partir de madrugada. Fue el 8 de diciembre, feriado largo, entre paréntesis, me acuerdo porque coincidió el año pasado, 2017. Las primeras horas del 8 de diciembre. Las primeras horas del 8 de diciembre. Escuchen el testimonio de esta mujer. Fue a la descubierta de una infidelidad. Y después de eso empezó a manifestar actitudes agresivas y violentas hacia mi persona. Bueno, y hasta que me perseguía, me llamaba constantemente, porque yo había le dicho que sí quería divorciarme, que no era posible mantener o perdonar una situación de infidelidad, por mi cultura, por mi posición y como mi condición de mujer. Y ahí empezó la persecución, las actitudes cambiadas y hasta que llegó a un punto de agredirme. Me amenazaba constantemente con la compra de una pistola y después que descubrió que yo empecé a hablar con una abogada para ya seguir con el divorcio, las cosas se complicaron más. Me amenazaba, me decía que no iba a darme el divorcio, si me da el divorcio solamente será escrito, pero en la práctica seguiría lo mismo. Y así seguía con que me enviaba mensajes constantemente. Después del hecho del día 7 de diciembre, víspera de un feriado largo de Cacupé, a la madrugada me golpeó cobardemente, me estiró el pelo, después de una discusión, ya no estaba más en casa, me estiró el pelo, me tiró de la escalera. Yo vivo en un dúplex, yo soy pequeñita. Me tiró de la escalera y siguió me golpeando frente a mi hija. Se fue de mi casa, llevó mi billetera, llevó mis llaves del auto, todos mis documentos y dejó a mí a la madrugada sin nada y a quién llamar, a quién acudir. Yo con mucho miedo acudí, agarré algunas cosas
y salí en busca de ayuda. Caminamos en el oscuro, yo con mi bebé en un brazo y una maleta en otro lado, con las pocas cositas que coloqué ahí. Salí a la madrugada corriendo con mi hija. Nos acogió una pareja de amigos que vive a 2 cuadras de mi casa. Ellos nos recibieron ahí. Y quiero decir que llegamos ahí, la pareja nos ayudó. Y después de un tiempo, como era un edificio, la persona de la portería avisa que Marcos pasa con la camioneta frente al edificio. Pasamos la noche ahí. Estábamos con mucho miedo. Y la familia que nos acogió ahí hizo de todo para nos proteger. Bueno, ahí está una parte del testimonio de esta mujer. 3 desacatos. 5 en realidad. 5 desacatos. Hasta hoy en día. 5 desacatos. Lo agarraron en flagrancia de violación de la medida de la prisión domiciliaria. De la prisión domiciliaria. Así es. ¿Cómo se entiende esta decisión de la jueza Rosarito Montanía cuando ya un juez que había tomado intervención ya le da la domiciliaria, prisión domiciliaria, se comprueba que efectivamente viola eso, no respetó, le vuelven a otorgar la misma medida? ¿Cuál es la aplicación o la argumentación que da la magistrada para sostener eso, doctor? Bueno, realmente, como estuvimos viendo en el informe previo, no existe una explicación racional ni que establezca el código para poder otorgar nuevamente una medida a una persona que estuvo violando constantemente la misma medida. Pero bueno, en el día de la audiencia, la jueza manifiesta que por la altura del proceso en el que nos encontramos hoy en día, imagínate, está acusado, o sea, se le acusa por los hechos que le fueron imputados, y aún así la jueza manifiesta que por ese motivo ya no se configuran más los requisitos establecidos en el 242. Realmente es la primera vez que yo escucho eso. Si una persona imputada por violencia familiar, calificado como un crimen en nuestro código, se le acusa por esos mismos hechos, ¿cómo no van a estar más vigentes los requisitos establecidos para el 242? ¿Cómo no se van a aplicar, cómo no se va a aplicar la prisión preventiva en este caso? Eso obviamente manifestó a viva voz en la audiencia, pero no lo puso eso en su resolución. ¿Qué garantías tiene esta mujer a quien representás, esta ciudadana que vive en Paraguay, en esta parte del relato? La otra parte vamos a escuchar. Ella viene al Paraguay con intenciones de conformar una familia, está sola acá, dice ella, Susi Mica Uyequita, y no tiene ninguna garantía. Sobre todo por esto que estábamos viendo, y ahí sé que tenés en el expediente todos estos mensajes, ¿verdad? Sí, Incluso sí. mostramos recién mensajes de WhatsApp que él le envía a una amiga de ella. Claro. Y ahí es donde le dice a quién la amenaza, a la amiga o a ella que va a contratar sicario de Pedro Juan Caballero. Bueno, ese mensaje fue enviado en el mes final de octubre, comienzo de noviembre, cuando, como ella comenta ahí, cuando ella descubrió el hecho de infidelidad, entonces consulta con esta amiga para que pueda ser asesorada vía legal para iniciar los trámites del divorcio. En ese momento él ya había salido de la casa, no enteramente, pero sí toda la semana estaba fuera de la casa y fin de semana iba, de repente dormía, de repente salía. Bueno, entonces él se entera de que esta amiga le estaba ayudando a Susi para conseguir una asesoría jurídica. En ese momento que él, su primera reacción es enviarle un mensaje amenazándola que iba a contratar un sicario si es que no paraba de meterse en su matrimonio.
siendo que simplemente ella le estaba ayudando a su amiga. Y esa fotografía que veíamos ¿cómo es? El bidón. El bidón con combustible, no sé qué lo que era, que eso también se envió en esa misma fecha. No, esa fotografía del bidón, creo que pasó una fotografía de un corte y del arma de fuego. La del arma de fuego fue en el momento mismo antes de la denuncia, que él le envió esa imagen a ella como diciéndole, esto es lo que va a pasar si es que vos te querés divorciar. La imagen del bidón fue ya posterior a la realización de la denuncia ante el juzgado de paz. Tenemos el audio porque le hace escuchar también disparos de armas, ¿verdad? Así mismo. ¿Tenés a mano, Natalia? A ver. Lembra da sua mãe. Lembra da sua mãe. ¿Esto a quién le envía? Esto le envía a Susi. A Susi. Esto su marido, pues todavía no se dio el divorcio, le envía a su esposa. A su esposa, así mismo. ¿Esto se dio en qué fecha más o menos? Esto fue todavía en diciembre. Fue todavía en diciembre, antes de, o sea, ya realizada la denuncia en la comisaría, todavía estando en el juzgado de paz, todavía no se había pasado a la fiscalía. Este ciudadano brasileño, el Marcos Gómez, se enoja porque hizo la denuncia o porque ella tiene intención de divorciarse, las dos cosas. Por ambas cosas. El enojo comienza primeramente con la infidelidad. Él mismo se enoja por su propia infidelidad. Luego, ella le manifiesta que quiere divorciarse. Entonces que en el mes de octubre, noviembre más o menos, ellos acuden a mi oficina donde consultan con una abogada, con una colega mía, sobre los trámites respectivos al divorcio. En ese momento, mi colega recibe una amenaza en esa reunión por parte del acusado, diciéndole que si le llegaba a pasar algo a su familia, ella iba a ser la responsable. ¿A la abogada? ¿A su colega le envía eso? No, le dice de frente en la reunión. Le dice en la reunión. Le dice en la reunión. Y en ese momento Susi no decía todavía ninguna palabra. Todavía no había ocurrido el hecho de violencia, pero ya existían amenazas. ¿Cómo es con todos estos antecedentes? Esto que acabamos de pasar, lo del mensaje con el arma, la amenaza, todo supongo yo arrimaron ustedes al proceso. Desde un principio todo eso fue adjuntado en el juzgado de paz cuando se abrió el expediente por violencia doméstica, y ese mismo expediente nuevamente cuando fue comunicado a la fiscalía tenía todas las documentaciones que nosotros habíamos adjuntado. Tenían estos screens de pantalla, la fotografía del arma de fuego. Incluso llegamos a poner a disposición el teléfono de la víctima para que realicen la desgrabación para poder hacer la reproducción de ese audio que pasaste recién. Tenemos la otra parte del testimonio que da esta mujer, pero vamos a compartir con ustedes enseguidita a la vuelta de la pausa. Necesita, por eso te ofrece sus 3 mejores naftas aditivadas: Eco 85, Full 92 y Super 96. Y para motores diésel, creó el innovador Diesel Next aditivado y el mejor diésel de todos, Evo Diesel Premium. Todos son combustibles aditivados, testeados y certificados en planta, asegurando así la calidad del combustible que le pones a tu vehículo cada vez que cargas en un Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Tenemos la otra parte del testimonio de Susi Mica Ullequita, víctima de violencia doméstica, y seguimos hablando sobre este tema. Sobre todo, insisto yo, en el criterio, después de escuchar, por ejemplo, estas pruebas que arrimaron, ¿qué le pasó por la mente a la jueza Rosarito Montanía para tomar esta decisión? Sobre todo ella siendo mujer,
y con todos estos elementos, digo. A ver. Después de eso empezaron los mensajes. Que yo soy loca, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Que yo soy la culpada. Y me amenazaba todo el tiempo. Me duele mucho hablar de eso. Bueno, pasaron los días. Él se quedó, continuaba enviando fotos de que yo estoy loca, me amenazaba. Y yo, como todas las mujeres, me fui a la comisaría a hacer una denuncia, porque todos nosotros tenemos que hacer eso. Me fui a un centro de traumatología a mostrar mis moretones, lo que había me lastimado. Y acudimos junto a los abogados al juzgado de paz. En el juzgado de paz me dieron como medidas de protección, alejamiento y que él no puede acercarse de mí por 500 metros y que no puede de ninguna forma enviarme mensaje o cualquier comunicación. Mismo con esta medida, él me envió un mensaje. Me envió un mensaje que, ya sabiendo de las medidas, que yo sé que no puedo hablar contigo. Y empezó a hablar que si quiero guerra, voy a tener guerra. Como una mujer que después del hecho de violencia se siente recibiendo un mensaje como este, que viene como mensajes de amenaza, disparos de pistola. Lembra da sua mãe. Después de ter amenazado a una amiga que me ayudaba como apoyo, que iba a matarle, iba a enviar a alguna persona para matarle. Como yo, como mujer y madre, tengo la seguridad de estar y estoy sola en este país, de asegurar que mi bienestar y de mi familia. Después de las medidas del juzgado, de todas las amenazas que presentamos, fue imputado, pero después de un largo tiempo. Son casi 4 meses. O sea, el hecho de violencia pasó en el feriado de Cacupé, año pasado, y lo imputaron en abril de este año, con un arresto domiciliario, con todas las pruebas de que es violento, es agresivo, desacata la ley. Y yo sola acá, pidiendo a Dios, rogando a Dios que nos proteja y pidiendo que la ley nos proteja. Después de este testimonio, doctor, yo me preguntaba cómo la jueza Rosarito Montanía ratifica las medidas a pesar del incumplimiento. Y acá todos nos preguntamos, esto que pasábamos en el informe al inicio, 46 casos de feminicidio en lo que va del año. Feminicidios. Estamos hablando de violencia, muerte. O sea, ¿qué la justicia en este caso espera? Y en otra parte, no sé si vamos a llegar a pasar, esta mujer dice, yo no quiero formar parte de una estadística. Yo quiero las garantías y quiero que se haga justicia. Por eso yo te digo, ¿cómo se explica que con todos estos antecedentes Rosarito Montanía le haya dado de vuelta por segunda vez
a un hombre violento, porque eso a todas luces es violento, otra vez medidas de prisión domiciliaria. Cuando aparte sabemos, lo que mencionaste, lo que dice claramente el código, ¿verdad? Asimismo, resulta realmente alarmante esa cifra de 46 personas fallecidas, mujeres fallecidas este año, pero eso significa que también existen otras cientos y miles más que están siendo amenazadas de muerte, como es el caso de Susi. Y asimismo, como decís, realmente lo que tuvo en su cabeza la jueza Rosarito Montanía al momento de volver a beneficiar a esta persona con esas medidas alternativas, luego de haberlas incumplido, realmente yo no puedo saber eso, solamente ella lo sabe. Y incluso tratando de minimizar ese incumplimiento, esa violación a la medida que le fue impuesta a esta persona, porque en la fundamentación de su resolución, ella descaradamente pone que durante 6 meses esta persona cumplió con su medida. Pero ¿cómo nosotros nos cercioramos de eso? No existe ningún informe policial, no existe ningún informe, una constitución por parte de algún funcionario público que pueda corroborar eso. Simplemente al azar ella sostiene que él cumplió su medida a los 6 meses, pero este último tiempo no. O sea, es algo realmente que no se puede determinar. Lo peor de todo es que el incumplimiento no fue simplemente una salida forzosa porque tenía que tener algún tema laboral o de enfermedad que necesariamente debía retirarse de su domicilio incumpliendo su medida, sino que esta persona, como ya lo vimos en las imágenes, lo vino incumpliendo ya durante todo el proceso. En esta última parte en la que él fue aprehendido en vía pública, primeramente la policía de la circunscripción de su domicilio, específicamente la comisaría 11, se constituye al domicilio a los efectos de notificarle de la sentencia del juzgado de paz, que quedó firme recién este mes de septiembre. Entonces, en el momento de la constitución, ellos llegan al edificio como es un departamento, se anuncian con el portero le manifiesta que minutos antes el señor Marcos se había retirado. Era día viernes, 5 de octubre, hace una semana, 2 semanas. Él se había retirado. Dejan en el acta de procedimiento lo manifestado por el portero, que dice que él mismo incluso, aparte de salir todo el día, también realizaba viajes. O sea, no solamente salía a hacer su rutina diaria, sino que también viajaba. Ahora, cómo salía del país, eso ya no sabemos. Luego. O sea, caso omiso absolutamente el tema de la prisión domiciliaria. Jamás respetó. Jamás es. Bueno, luego de eso, que fue de ese intento de notificación por parte de la policía, que fue el 5 de octubre, ese viernes, la policía realiza un control más intensivo en la zona. Y es así que el martes 9 de octubre, la fecha, sí, 9 de octubre, le logran aprender a él en la vía pública. Estaba a bordo de su vehículo, dirigiéndose más o menos sobre la calle Eusebeyala y hacia Lambaré, más o menos creo que se estaba dirigiendo. Y bueno, proceden a su aprehensión y lo llevan al calabozo. Al día siguiente, 10 de octubre, se realiza la audiencia, en el juzgado de garantías, en donde esta jueza tenía a su disposición la carpeta fiscal entera porque ya estaba acusado. Ya tenía a su disposición la carpeta fiscal. Tenía el expediente judicial a mano. Tenía todos los documentos necesarios como para poder realizar un análisis sobre la conducta y sobre el comportamiento de esta persona durante el proceso. Y además de las 2 actas de procedimiento policial que se realizaron en menos de una semana, que demuestran y corroboran el incumplimiento y la violación por el acusado sobre sus medidas. Con todo eso, la jueza le vuelve a beneficiar o le vuelve a premiar con la misma medida que se pasó violando durante los 7 meses de procedimiento. No sé, yo no puedo explicarme eso. Imagínate cómo se sintió la víctima, mi representante en este caso, después de 7 largos meses de ella tener conocimiento de que su actual marido
Con todas estas amenazas no estaba cumpliendo la prisión No domiciliaria, andaba suelto por allí. No estaba cumpliendo las amenazas. Acá hay una responsabilidad también del fiscal John Paul López en toda esta historia. Asimismo, si bien es el juzgado el que decide sobre la prisión o sobre la medida que se le vaya a otorgar a una persona, fue el fiscal también quien solicitó. Sabiendo cómo funciona la justicia en nuestro país, uno supone, sin hacer una valoración o un juicio de valor o afirmar de manera categórica, este hombre, Marcos Gómez, el brasileño, marido, denunciado por golpeador por esta mujer, ¿tiene algún vínculo, algún contacto influyente en la justicia para que se actúe de esta manera con él? ¿O tiene algo que ver eso que está, que no hace falta que usted lo diga, pero hay una constancia en los mensajes que envió, eso que retiró $20.000, no sé para qué? ¿Tiene algo que ver eso? ¿Se puede presuponer eso? Desde el inicio de este proceso, cuando nosotros realizamos la denuncia formalmente, siempre recibíamos ese tipo de amenazas, ese tipo de mensajes, ya sea le enviaba a ella, a nuestra cliente, o nos hacía llegar por otras terceras personas de que él contaba con el dinero suficiente como para comprar la justicia paraguaya. Que la justicia paraguaya, esto está incluso documentado, registrado en mensajes de WhatsApp. Claro, está todo registrado. Él mismo dice, yo tengo la plata para comprar jueces. Para manipular la justicia. ¿Lo dice él? No lo dice así literalmente, pero hay un mensaje de los $20.000 que dice que va a retirar. Que ese mensaje le envió la noche anterior porque al día siguiente era la audiencia en el juzgado, donde le iban a imponer las medidas. Y él decía... Un día antes de la imposición de medidas, él envía el mensaje de los $20.000. Fue anterior a eso. Fue anterior. No, puede ser la noche antes, puede ser un día antes. Pero días antes. Fueron los días antes donde él manifiesta que él iba a llevar $20.000 para ese día. No aclaró después si le iba a dar a quién. Hizo ese comentario y eso está registrado, ¿verdad? Está registrado, está en las imágenes. La última, ¿está eso en el...? Está en las imágenes. En la imagen que mostramos, ¿verdad? Está en portugués porque ellos hablan en portugués, sí, ¿verdad? Porque son ciudadanos brasileños, pero por supuesto se entiende, ¿verdad? Tenemos la última parte del testimonio de esta mujer, Susi Mica Guyequita. A ver lo que dice. Denuncien. Es difícil, pero denuncien. Las personas que se quedan calladas frente a un problema de violencia apoyan a los agresores. Debemos dar un basta en esto. Nosotras tenemos que sí denunciar. Si no, nos transformaremos en solamente un número, una estadística. Y tenemos toda una vida para vivir. Es nuestra obligación denunciar y defendernos a nosotras mismas. Ahí está, categórico el mensaje que le dice, no quiero formar parte de una estadística. ¿Y qué es lo que se viene ahora, desde el punto de vista procesal? ¿verdad? Aparte de escuchar esto, el testimonio, inexplicable decisión de la jueza Rosarito Montanía, entre paréntesis, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Qué van a plantear ustedes procesalmente? Actualmente yo ya planteé la apelación a esa resolución que le otorga, que le apremia nuevamente con esta medida a una persona acusada por un crimen. Ahora estamos a la espera de la contestación de la Fiscalía y luego se remite a Cámara y esperemos que la Cámara decida y aplique la ley en este caso como lo debió haber hecho la jueza Rosarito Montaña en su momento, el anterior juez y el fiscal como lo debió haber solicitado. Bueno, vamos a hacerle seguimiento a este tema. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Las personas que fueron mencionadas, la jueza, el fiscal o el propio Marcos López, tienen el derecho a réplica acá en la Caja Negra cuando lo quieran hacer. A la vuelta de la pausa, ya está acá con nosotros el abogado Ezequiel Santagada, Grupo Impulsor de Acceso a la Información. Cámara de Senadores, mañana se trata una reglamentación, una modificación a la ley que reglamenta la declaración jurada de bienes. Esto que se discute en la opinión pública, que tiene que ser información. Todos los ciudadanos debemos tener la posibilidad de acceder a esa información que tiene que ver con la declaración jurada de bienes. Aparentemente habría una intención de los propios
senadores, o por lo menos los que formaron parte de esta comisión de legislación, agregaron algunos artículos que harían que finalmente estas modificaciones introducidas acerca de que se haga pública esa información quede sin efecto. Sobre este tema vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Bueno, segundo tema esta noche en la Caja Negra. Está con nosotros el abogado Ezequiel Santagada, Grupo Impulsor de Acceso a la Información. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Un saludo para usted y para toda la teleaudiencia. Cámara de Senadores, mañana se trata declaración jurada de bienes que tiene que ver con la reglamentación. Ya hay un artículo constitucional, ya hay una ley que es del 2013, pero la propuesta que arrimó Paraguayo-Cuba es que también esto, independientemente a todo lo que ya lograron ustedes en el ámbito de la justicia, la posición de algunos magistrados, la necesidad de que eso sea público, que el Contralor busca las razones para no cumplir eso. Y lo que propone Paraguayo-Cuba es que efectivamente ya tenga fuerza de ley, que eso sea público. Eso está en el planteamiento que él hace. Pero después, estoy viendo acá, supongo esto tenés, doctor. Punto 1 dice: Congreso Nacional, Honorable Cámara de Senadores, modificaciones de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública. Comisión Cámara de Senadores. Esta es cómo está hoy la ley 5033/13, la propuesta del senador paraguayo Cubas y el texto Comisión Asuntos Constitucionales. En la última hoja está lo que algunos dicen la trampita. Y dice lo siguiente, doctor: las personas físicas o jurídicas de carácter privado que reciban fondos públicos u obtengan contrataciones públicas también deben presentar respectivamente la declaración jurada de bienes y rentas en cuestión o el cuadro de revalúo. Bueno, continúa. En el caso de las personas jurídicas, el carácter privado deben presentar la declaración jurada de bienes, rentas, sus directivos, socios, gerentes, miembros de comisión directiva, etcétera, etcétera. Una publicación periodística, esto salió el lunes 15, diario ABC Color. Paraguayo Cubas informó que a pedido de senadores de otras bancadas, porque él aclara que él no incluyó esto, de otras bancadas, dice, podría agregar como requisito de contratar con el Estado o recibir fondos públicos que los directivos de ONG, proveedores y contratistas también presenten sus declaraciones juradas de bienes. Y se agrega, incluso se evalúa agregar a dueños de medios masivos de comunicación. Cubas dijo que estos pedidos en realidad buscaban hacerle pisar el palito para que la ley sea declarada inconstitucional e inaplicable y así beneficiar a los funcionarios estatales. Aclaró el legislador que para evitar esta situación incluyó esta propuesta en un artículo independiente para que en caso de conflicto judicial se anule solo ese artículo y se mantenga vigente el espíritu de la ley. Estudio final de proyecto que se va a realizar mañana, esto en Cámara de Senadores. ¿Es así, doctor? A ver, lo que establece la Constitución es que las autoridades y funcionarios públicos son quienes deben presentar declaraciones juradas de bienes y rentas. La inclusión de personas de derecho privado, tanto físicas como jurídicas, puede ser materia de reglamentación de la ley, pero habrá que estudiarlo en cada caso. Yo me atrevería a decir que hasta el punto de quien contrata con el Estado, podríamos analizar la razonabilidad, por supuesto con ciertas precisiones. Ahora bien, quien no contrata con el Estado no tiene por qué estar haciendo pública su declaración jurada de bienes y rentas.
esta disposición constitucional tiene como razón de ser el poder controlar a quienes administran nuestro dinero. O sea, el dinero del Estado paraguayo tiene 3 fuentes: impuestos, tributos aduaneros o deuda. Y estamos hablando de que se está administrando o nuestro crédito o el dinero que nosotros aportamos para el sostenimiento del Estado paraguayo. No hay otra. Entonces, es lógico que quienes estén administrando eso deban ser controlados, porque el riesgo de enriquecimiento ilícito está latente. Lastimosamente, la historia, no solamente acá, sino en el mundo, muestra que la corrupción es casi consustancial al ser humano, realmente. Quien tiene poder, por lo general, abusa del poder, y para eso están las disposiciones constitucionales, para limitar esos abusos del poder. Y en materia de uso del dinero público, una de las herramientas que está reconocida no solo en la Constitución, sino en los pactos internacionales de lucha contra la corrupción, específicamente el de Naciones Unidas y el de la Organización de Estados Americanos, prevé que la publicidad de la declaración jurada de bienes y rentas es una de las herramientas idóneas para combatir y prevenir la corrupción. Y esa es la parte donde a toda costa, a juzgar por un lado lo que mencionaba al inicio, pese a esta disposición judicial, esta acción que ustedes plantearon con un colega periodista, ¿qué es lo que le dicen desde la Contraloría? ¿Vueltas? ¿Excusas? La Contraloría se negó desde el inicio a hacer públicas las declaraciones juradas. Para ser sinceros, no solamente fue este Contralor, sino todos los que los precedieron, por lo menos desde que entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública. El actual Contralor García no solo se opuso en primera y segunda instancia, sino que llegó a la Corte Suprema. La Corte Suprema hace cuestión de unos días declaró la admisibilidad y ordenó correr traslado. Todavía la Contraloría no lo ha notificado, pero si no lo hace en los próximos días nos notificaremos personalmente nosotros y contestaremos esa acción de inconstitucionalidad. La Contraloría no solo se opone a que las declaraciones juradas de bienes y rentas sean públicas, sino que en un acto absolutamente temerario, el Contralor General de la República pide que se declare inconstitucional la acordada de la Corte Suprema que reglamenta que el procedimiento para reclamar judicialmente las negativas de acceso a la información es el de amparo. O sea, pretende la declaración de inconstitucionalidad en la acordada de la propia Corte Suprema. Creo que debe ser una perlita en la historia judicial del Paraguay donde se pida la declaración de inconstitucionalidad acordada de la propia Corte Suprema, basada, porque está muy bien fundamentada, en el Pacto de San José de Costa Rica, en los estándares interamericanos en materia de protección de acceso a la información. O sea, realmente es inaudito lo que está haciendo el actual Contralor General de la República. Y bueno, esperemos que la Corte esté a la altura. Sería el primer caso, dada la declaración de admisibilidad, que resolvería la Corte en materia de acceso a la información luego de la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública. Independientemente de eso, este debate que se va a dar mañana, el planteamiento que hace este legislador paraguayo Cubas, viene a complementar eso que ustedes están Por supuesto, peleando. Porque bueno, hay un principio básico que es que la ley rige a futuro. Lo que nosotros estamos pidiendo sobre la base de la Ley de Acceso a la Información Pública son las declaraciones juradas desde el año 98 hasta 2017. Y algo que es un punto importante que aclarar, porque para armar este caso como para generar el debate, no estamos solicitando las declaraciones juradas de todos los funcionarios del Estado, simplemente de las autoridades, quienes tienen responsabilidad política, y de los funcionarios de más alta jerarquía que han tenido responsabilidad en el manejo del dinero público. No cualquier funcionario, insisto, sino quienes deciden otorgar o no un contrato, quienes se han sometido al escrutinio del voto popular y han accedido a cargos por el voto popular. Es corroborable, doctor, porque llegué a escuchar uno de los argumentos, creo que es el director de declaración jurada de la Contraloría General de la República, una de las excusas para no dar esta información, que en realidad ellos cargan por nombre, apellido, número de cédula y no hacen la clasificación del cargo que tiene. Entonces está, creo que en una planilla Excel, Ezequiel Santagada, Jorge Torres, pero no dice él es senador, diputado, ministro, viceministro, no se aclara eso. En el registro que ellos tienen
en Contraloría General de la República. Entonces, cuando ustedes hacen el pedido y aclaran que no piden de los casi 300.000 funcionarios públicos, sino solo los que toman decisiones o fueron electos en cargos electivos, se corroboró que efectivamente cuando se carga esa información, se carga de esa manera y no se tiene esa discriminación o esa puntualización del cargo que en ese momento tiene el funcionario. Si esto fuera cierto, sería el reconocimiento de la propia torpeza de todos los Contralores Generales de la República desde que hay ley que obliga a presentar declaraciones juradas en adelante. O sea, parece, yo le pregunto a la teleaudiencia, ¿parece razonable que se ponga en la misma bolsa el presidente de la República que a un personal del Servicio de Limpieza de la Municipalidad de Asunción? Pregunto, ¿tienen la misma responsabilidad? Claramente no. O sea, no parece razonable realmente que esto ocurra. Es parte del sinfín de excusas que ha puesto la Contraloría General de la República para no poder cumplir. Y no solamente no poder cumplir, sino tampoco publicar los exámenes de correspondencia que debe realizar conforme la Constitución y su Carta Orgánica. La última publicación de correspondencias que hayamos encontrado, si mal no recuerdo, del año 2012. O sea, no hay listado de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito o lavado de dinero, que es lo que deberían haber hecho. No han publicado, como sí decían que debían publicar en dictámenes anteriores, estos exámenes de correspondencia. Es más, no los han hecho. No consta que hayan hecho estos exámenes de correspondencia. Entonces parece que la Contraloría se limita a recibir declaraciones juradas y a guardarlas y almacenarlas, o bien a seleccionar algunas para eventualmente, no sé, conseguir algún favor político o extorsionar a alguien que no tiene los papeles en orden. El argumento que tienen es que ellos proveen de esa información cuando el funcionario en cuestión está siendo requerido por la justicia. Hay una investigación judicial en curso, ahí se entrega esa información. En el debate cuando se planteó la reglamentación, artículo 104, ¿verdad? Sí. De 2013 es la ley, en el Parlamento de ese entonces, uno de los argumentos era, en esa fecha, 2012, estábamos con los casos de secuestros permanentes del autodenominado EPP, ¿te acordarás, doctor? Por supuesto. Entonces ese fue el argumento, ¿verdad? Nosotros no podemos que esto sea pública, la información, dar a conocer porque vamos a hacer caldo de cultivo o potenciales víctimas de secuestro. Ese fue uno de los argumentos. Bueno, ese es el argumento que siempre se ha esgrimido, no solamente acá, sino en todas partes del mundo. De hecho, ese argumento se esgrimió en su momento en México. México tiene las leyes más modernas en materia de acceso a la información y un director en México puede estar ganando aproximadamente $10.000, con lo cual es un ingreso interesante. No ha habido un solo secuestro de funcionarios públicos en base a una ley de acceso a la información pública y menos a la sobrepublicación de declaraciones juradas. El que quiere secuestrar no va a haber facilitado su labor por estar estudiando información pública. Va a secuestrar a quien quiere secuestrar y va a averiguar qué es lo que tiene. Eso no tiene absolutamente el menor sustento. Acá el punto es el siguiente, y sí tocaste un punto que es clave, que es lo que nosotros pedimos judicialmente. ¿Por qué se puede acceder con orden judicial a las declaraciones juradas? Porque en efecto, en las declaraciones juradas que actualmente se presentan, hay información que según la Ley de Acceso a la Información es reservada. Y pongo ejemplos. Números de cuenta bancaria están amparados por el secreto bancario, no así el monto ni el banco en el que están. Dirección particular de una autoridad pública entra razonablemente dentro de su ámbito de intimidad. Los nombres y apellidos de los hijos menores de esas personas. O sea, claramente hay tres leyes, o sea, la de privacidad de datos personales, la de secreto bancario y la de Código de la Niñez y la Adolescencia, que establecen ámbitos de secreto en esas declaraciones juradas. De hecho, cuando salió la decisión de la Sala Primera del Tribunal de Apelaciones en lo penal, que confirmó la sentencia del ex juez Riquelme, en el caso que habíamos iniciado, hubo un par de legisladores que nos dijeron, bueno, acá está nuestra declaración jurada, publíquenla. ¿Qué hicimos nosotros? Tachamos lo que consideramos que era información sensible en los términos de la ley 1682, lo que era información protegida por el secreto bancario y lo que eran nombres de menores de edad. Que de hecho esta sería, en realidad, si vamos a hablar de modificaciones al proyecto de ley del senador paraguayo Cubas, estas serían las modificaciones que debería haber.
en cualquier parte del mundo lo que se hace es una declaración que sí es reservada porque contiene información sensible y una declaración pública que tiene toda la información que interesa, la patrimonial, exceptuada la información sensible. ¿Por qué? Porque si yo publico mi número de cuenta bancaria, se sabe cuál es mi número de documento, mi fecha de nacimiento y algunas cuestiones de índole personal, le estoy facilitando a un hacker para que realmente sí haga alguna cuestión indebida, o estoy exponiendo a hijos menores de edad de forma indebida. Todo derecho tiene su balance. Este sería el tipo de debate que creo que debería haberse dado en el Congreso y lastimosamente no se dio, y por el contrario lo que se ponen son chicanas. A propósito de eso, se mencionó, por ejemplo, el nombre del senador liberal Dionisio Amarilla, quien supuestamente fue uno de los que propuso incluir lo de la declaración jurada de los proveedores del Estado. Nosotros hablamos con él en Radio 1 esta mañana y quiero compartir contigo, doctor, qué fue lo que dijo. Tenemos ese material, a ver. En la versión de la Comisión de Legislación se agrega que todo aquel que reciba fondos públicos tenga que presentar su declaración jurada ante la Contraloría General de la República. Y todos los que reciban fondos públicos. La actualización va a ser de manera anual, bianual, quinquenal, etcétera, etcétera. O sea, desde... Todo aquel que tenga negocio con el Estado deberá presentar su declaración jurada. Nosotros por eso, habíamos planteado una ley de alcance más general en el sentido de abrir las compuertas del Estado paraguayo para que las informaciones sean públicas. Presentamos un proyecto de datos abiertos, pero como estamos en este maremoto de todos contra todos, entonces es más fácil apuntar solamente hacia un sector funcionario público que en realidad revisar un poco la gestión que se da en tributación, la gestión que se da en el catastro, la gestión que se da en CONAXAR, en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito de instituciones que hacen y forman parte del Poder Judicial. Nuestro proyecto de ley de datos abiertos incluía también a la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones juradas, pero además de ello ampliaba el campo de acción para otros ámbitos y teniendo en cuenta otras aristas que a nuestro criterio son las que han triunfado a nivel regional. Colombia, por ejemplo, tiene una ley de datos abiertos que si ustedes lo lean van a ver facilitó bastante para ir sincerando y formalizando la economía en nuestro país. Tampoco inventamos la pólvora, ¿verdad? Hay que ser franco en ese sentido. ¿Y es acá donde también se incluye a los dueños de medios de comunicación? Yo no recuerdo haber incluido en mi proyecto de ley a los dueños de comunicación. Claro, pero vos no incluiste, pero en el proyecto, en la comisión que se trató, no figura, ¿no te acuerdas de eso? Sí, ahí en esa comisión donde trabaja Payo, sí. Ahí se planteó eso. Payo forma parte de la comisión de legislación. Por lo que yo tengo acá, el proyecto de Paraguayo Cuba y lo de las modificaciones en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero el tema de los dueños de medios de comunicación no aparece en ningún lado. Sí lo de los proveedores del Estado. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes, doctor, en relación al tema proveedores del Estado? ¿O es una cuestión que todavía no lo discutieron a profundidad? No, yo creo que sí se ha discutido, pero acá hay que separar el agua del aceite. Una cosa son las declaraciones juradas. Otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con eso son los datos abiertos. De hecho, se está presentando el proyecto denominado de datos abiertos como un complemento a la ley de apertura de declaraciones juradas. Dato abierto es un formato. Dato abierto está definido claramente en el decreto reglamentario de la Ley de Acceso a la Información, y dato abierto es aquel que yo puedo utilizar, o sea, que puedo recibir en un formato donde puedo abrirlo tanto en Word como en OpenOffice o en cualquier otro soft libre. Lo puedo utilizar, lo puedo reutilizar, modificar y redistribuir. De eso está perfectamente determinado cuál es el concepto de dato abierto. Es una forma de usar el dato, una forma de recibir y usar el dato, de procesar el dato. Lo que se pretende con el proyecto de ley del diputado Amarilla, que en líneas generales creo que es bueno, senador, conceptualmente es bueno, es un proyecto de
ampliación de obligaciones de transparencia activa en relación a la Ley de Acceso a la Información. Es poner más información que obra en poder del Estado a disposición de la ciudadanía sin que nadie lo tenga que solicitar, lo cual conceptualmente creo que es correcto. Desde el punto de vista técnico, este proyecto de ley tiene algunos errores que podrían trabajarse, pero no es gran cosa. Es cuestión de sentarse, poder trabajarlos y adelante. Ahora bien, el tema que se plantea de que los proveedores del Estado deban presentar declaraciones juradas entra dentro del ámbito de discrecionalidad. No lo veo como en principio inconstitucional y podría ser objeto de regulación legal. Quedaría a cargo del Congreso. Pero esto no es declaraciones juradas, o sea, no es declaraciones juradas del artículo 104. Estaríamos ampliando el ámbito. Porque el artículo 104 se limita a funcionarios públicos. Autoridades y funcionarios. Quien sea empleado del Estado debe presentarlo. Ahora, quien sea proveedor es otra categoría. No recibe un sueldo del Estado. Arma una empresa, compite por eventualmente fondos del Estado, presta un servicio del Estado y cobra por ello. Claro, esto que está argumentando, doctor, porque se habla de una trampita, ¿puede interpretarse de que es como que pretender que se pise el palito, introducir eso para que finalmente venga una serie de planteamientos de proveedores del Estado argumentando inconstitucionalidad y al final se boicotee esto que el espíritu por lo menos del proyecto es interesante? A ver, trampitas puede haber siempre. De todos modos, yo no creo que la Corte Suprema declare inconstitucional toda una ley porque haya alguna disposición puntual o algún párrafo o un artículo que eventualmente sea inconstitucional. Me parece que es un ejercicio de prognosis razonable pensar que alguien que se sienta afectado podrá presentar una inconstitucionalidad, pero no va a poder pretender la inconstitucionalidad de toda la ley. Con lo cual las declaraciones juradas de empleados del Estado en sentido amplio debería mantenerse, ¿no? Sí es algo que contamina el concepto. Yo separaría las cosas. Una cosa, insisto, son las declaraciones juradas y de empleados del Estado, y eso es lo que debería tratarse. Y por el otro lado, en un proyecto de ley que yo le cambiaría el nombre y lo llamaría de ampliación de obligaciones de transparencia activa del Estado paraguayo, incluiría en el debate todas estas otras cuestiones. Porque hay cuestiones muy interesantes, como por ejemplo la apertura de datos de tributación, de registro de la propiedad, en general, realmente datos muy interesantes que servirían como complemento inclusive a las investigaciones que pueda hacer la justicia o la sociedad civil ejerciendo el rol de Contraloría Social, tal cual lo expresó el doctor Pedro Mayor Martínez en su sentencia, en un formato de datos abiertos para que cualquiera pueda generar una app o un soft, como se decía antes, y pueda procesar esos datos y llegar a descubrir casos de corrupción. Vamos a ir hablando sobre este tema a la vuelta. Escuchamos también la explicación que dio el senador paraguayo Cubas el viernes. Estuvo acá Enrique Herrera en un programa, el programa Sin Vueltas de la tarde, y creo que paraguayo Cubas vivía acá a 2 cuadras del canal, entonces él vino para aclarar una cuestión y tenemos ese material para compartir con ustedes. A la vuelta a la pausa, ya ven. Bueno, seguimos en la caja negra. Tenemos ese material de lo que explicó en relación al proyecto de ley que presentó el senador paraguayo Cubas. Vine para desmentir al sofista de Enrique Herrera. Él está diciendo que el proyecto Fallo Cubas es aquel que pide que las empresas privadas tienen que abrir todas sus cuentas y su declaración de bienes, y no es así. El que pidió eso fue el senador Calega Laverna. El que pidió que entren los que hacen contratos con el Estado fue Blas Llano. El que pidió que entren las ONG fue Fidel. Y ahora Sergio Godoy está aumentando eso. Henry no estuvo en la sesión. Entonces, él es parte de este sofisma. Como ya no pueden desmentirme a cara descubierta, están poniendo supuestamente una actitud, una que no es. Bueno, escuché también que le decía a Enrique Herrera que en vez de Delio tenía que estar secuestrado él. Claro. ¿Por qué Delio tiene que estar adentro y llega libre? Así era lo que hay que meterle ahí por el monte un rato. Sí, él tiene muchas cabezas de ganado. Su padre era un gran señor. Su papá dijo en más de una ocasión, alguna vez en Paraguay la honestidad será rentable. Él se opone a contar
¿Cuántas cabezas de ganado tiene? Se oponen, ¿saben por qué? Porque su estudio jurídico es el que más plata lava de los mangú de este país. Y eso todo el mundo lo sabe. Estudio Riera es para lavar dinero. ¿Qué documentos usted trajo, senador? Para... Yo traje y le quise entregar, sencillo, acá está la ley, está mi proyecto que pide solamente que sea anual y de que se publique. Anual. Hoy ¿cómo está la reglamentación del artículo 104? Cuando entra el funcionario 15 días después cuando deja el cargo 15 días después. Así mismo. Así está hoy la ley. Así Lo mismo. que él plantea es que se haga una vez cada, o sea, se actualice esa información cada año, una vez por año. Que es razonable. Claro, es razonable. Es muy razonable. ¿Para qué esperar que nos terminen de robar? Y efectivamente esto que mostró, por lo menos en el proyecto que presentó el senador Cubas, efectivamente no está esto que estábamos hablando que tiene que ver con, que eso es que explicaste muy bien, lo de los proveedores del Estado, que ahí es donde uno dice, al mezclar los tantos, da la sensación, vamos a ver qué deciden finalmente mañana en el Senado, cómo se aprueba, y si es que se aprueba, después hay formas todavía, de acuerdo a cómo sale allí el proyecto de ley, de corregir, digamos, o de agregar, sacar cosas ya cuando vaya a Cámara de Diputados. Así es. ¿Qué es lo que ocurrió con la actual Ley 5282 de libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental? Si no se modificaba el artículo 22 del proyecto del Senado, no íbamos a tener ley de acceso, sino ley mordaza. Y era un artículo el que cambiaba absolutamente toda la historia. Y fue justamente la presión de la ciudadanía y los medios lo que hizo que se pudiera cambiar. Es importante socializar esto que estamos hablando acá, separar los tantos para entender, porque a lo mejor puede ser, como explicaste, doctor, una muy buena iniciativa, la de Dionisio Amarilla, que también los proveedores del Estado hagan esa rendición, pero ¿por qué mezclar los tantos, verdad? Si ni siquiera hoy podemos dar ese paso de que sea la apertura o que sea pública la información de los funcionarios públicos. Imagínate, vamos a agregar ahora cuántos son proveedores del Estado, ¿verdad? Al mezclar todo en esto, no sé si eso va a ser posible. Bueno, Entonces, la intencionalidad política creo que es clara, ¿no? Empezar a incluir a gente que se sentiría afectada para quitar apoyo político a un proyecto como este. Insisto con el punto y creo que hay que reforzarlo. Una cosa son declaraciones juradas, otra cosa es publicidad patrimonial de cualquier persona no estatal. Es completamente distinto una cosa de la otra. Yo digo que clave es para ahora que estamos en esta ola de la transparencia, permanentemente a nuestras autoridades actuales, ayer nomás, hoy de vuelta, al presidente de la República le escuchamos hablar de la transparencia, combate a la corrupción, etcétera, etcétera, que todos estamos de acuerdo. Pero si se llega a acceder a esto, ¿cómo sirve como una herramienta de control para la ciudadanía y también para nosotros que estamos en los medios de comunicación para poder controlar al funcionario público? Hoy nos hemos enterado de declaraciones de políticos, senadores que al final habían sido pagados su impuesto a la renta personal o de una alta funcionaria que viene de unas empresas quebradas, que fue una aportante importante a la campaña política de un candidato. O sea, cuestiones así que acceder a esta información, cómo va a contribuir, pero de una manera tremenda para transparentar todo lo que tiene que ver con el manejo de la cosa pública. Es que es clave, porque, a ver, con una declaración jurada, vamos a lo más elemental. Yo declaro que tengo X cantidad de inmuebles y había sido que tengo más. O sea, desde el momento en que que se descubre que tengo más inmuebles que los que declaré, ya una declaración jurada falsa es un hecho punible. Una expectativa de pena de 5 años. O sea, ya de entrada nomás. Eso es lo más fácil que puede llegar a ver. O eventualmente, como ya he escuchado a más de uno, que la picardía sería declarar más que lo que se tiene como para poder abriendo el paraguas. Claro, blanqueando o en realidad haciendo un lavado anticipado de lo que se va a robar a futuro. Lo cual, por eso es que es clave que esta información sea pública. Y sobre todo las más altas autoridades del país, esto es público en cualquier país medianamente serio del mundo. O sea, en Estados Unidos lo es público desde principios de la década del 70 y nadie discute una cuestión como esta.
absolutamente nadie. Eso te iba a preguntar, ¿cómo estamos acá? No irnos tan lejos, Estados Unidos, por acá a nivel regional, ¿cómo estamos en relación a esto? Chile, artículo 6 de su ley de ética pública, todas las declaraciones juradas de funcionarios públicos en la web. Colombia, diferenciando autoridades de funcionarios, también. En la Argentina, todo lo que sean autoridades públicas se puede acceder a la declaración jurada del presidente Macri sin ningún tipo de problema, vía web, sin ningún tipo de limitación. Entonces, creo que deberíamos ponernos a tono con esto. Realmente creo que deberíamos ponernos a tono y hay evidencias concretas de que la transparencia paga. O sea, la cantidad de casos que se están investigando, la cantidad de pérdidas de investidura que ha habido, la cantidad de procesamientos por presuntos hechos de corrupción que ha habido, los hay como nunca antes. Y esto no es casualidad, esto es consecuencia de aplicación de normas de transparencia. Entonces, si recién estamos empezando y ocurre esto, imaginémonos lo que puede ocurrir el día de mañana. Por eso también resulta claro que va a haber oposición a esto desde los potenciales afectados. O sea, no es casualidad que se empiecen a mezclar los tantos. La mejor forma de que no se logre transparentar las declaraciones juradas es empantanando la cancha. Y sobre todo que sorprendió, y yo supongo que a ustedes también, uno de los poderes del Estado más corruptos, que tiene que ver con el tema de la impunidad, el Poder Judicial haya dado este paso, también nos sorprendió a todos, ¿verdad? Bueno, también, sí, fue el Poder Judicial y con el histórico acuerdo y sentencia 1306, pero también hubo un fuerte trabajo por parte de sociedad civil, llevando un caso a la justicia desde el año 2007, pero no solamente llevándolo, no era un expediente más, fue un expediente que se lo puso a la luz pública y se involucró. O sea, este fue el primer expediente donde organizaciones internacionales, por ejemplo el Open Society Institute, que es la organización del magnate George Soros, o sea, muy conocido por promover la democracia alrededor del mundo y una de las personas odiadas por el actual presidente Trump porque es financista, hay que decirlo también, del Partido Demócrata, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia del Paraguay diciendo que los ojos del mundo estaban sobre la Corte Suprema de Justicia porque este era uno de los primeros casos que resolvió una Corte Suprema de América luego del principal caso en materia de acceso a la información de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue el caso Claude Reyes versus Chile de 2006, que llevó a la modificación del artículo 8 de la Constitución chilena como consecuencia de esta condena, abriendo, y a una ley de acceso a la información, abriendo información pública a todas las personas. No fue casualidad, el Poder Judicial en esa situación, si bien estuvo a la altura, también estuvo presionado en el buen sentido, para que tuviera esa señal positiva. Y se pudo romper un círculo vicioso y empezar a generar un círculo virtuoso a partir de esa sentencia, porque fue a partir de esa sentencia que se publicaron los salarios de los funcionarios públicos. Fue a partir de la sentencia que se creó, el diario ABC crea el Buscador del Pueblo, y ahí empiezan a saltar las niñeras, los caseros y todo lo que conocemos. Fue a partir de una ley de acceso a la información que otro diario, el diario Última Hora, empezó a descubrir las irregularidades en la Contraloría General de la República y en la Universidad Nacional de Asunción. Y todas estas corruptelas que estamos descubriendo, de una u otra manera tienen su origen ¿en qué? En la Ley de Acceso a la Información Pública. Y gran mérito tiene Vargas Telles. Por supuesto, que fue la persona, yo siempre digo, Daniel Vargas Telles es un ciudadano de San Lorenzo que tuvo el coraje de llegar hasta la Corte Suprema. Nuestro mérito fue acompañarlo. Pero así como en Estados Unidos, digamos, triunfó el movimiento por los derechos civiles en la década del 50-60 con Rosa Parks, y el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, acá tuvimos un Daniel Vargas Telles que tuvo el acompañamiento en lo que podemos hacer de organizaciones que estamos promoviendo este derecho. Y eso es lo que cambió la historia. Todavía estamos a tiempo. Por supuesto. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge. Hablábamos así con Ezequiel Santagada, Grupo Impulsor de Acceso a la Información. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. No se muevan de mi canal, viene Oscar Lovera, hace Escena del Crimen. Buenas noches.